Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos, familia en Cristo Jesús? Pues sean bienvenidos a este su programa católico, El Carpintero. Pues con una emisión más vamos a comenzar, como siempre lo hacemos. Antes que nada, pues darle gracias a Dios por este momento que nos concede para compartir en familia, en amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos de gracias a Dios con la oración perfecta que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues ya sabemos, este programa se llama El Carpintero y en honor al Señor San José, a quien tenemos especial cariño, devoción, amor, pues hacemos una oración también al Señor San José. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran confianza en tu protección, a ti acudo para que seas mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Tu altísima dignidad de Padre adoptivo de mi amante Jesús hace que nada te sea negado de cuanto pidas en el cielo. Sé mi abogado especialísimamente en la hora de mi muerte y alcánzame la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en manos del Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Ojalá que muy, muy bien. Pues hoy continuamos con esta serie de videos que quiero transmitir y que iniciamos precisamente la semana pasada. Recuerden ustedes, vida de santos o vida de los santos, ¿sí? El domingo pasado meditamos acerca de la vida de San Pascual Bailón, patrono de las sociedades eucarísticas de la adoración nocturna, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la vida y obra de otro gran santo, un santo reconocidísimo en todo el mundo y al que muchas personas pues tienen una especial devoción. Estamos hablando de la imagen que tenemos aquí a mis espaldas, ustedes ya lo reconocen. Vamos a hablar de la vida y obra de San Francisco de Asís. Y hablar de San Francisco de Asís, pues como les decía, es hablar de un santo que es muy grande. En la Iglesia Católica, pues él funda precisamente la Orden Franciscana, él recibe los estigmas, Dios le regala los estigmas que llevó nuestro Señor Jesucristo, entre muchas y otras, muchas cosas más que vamos a hablar acerca de San Francisco de Asís. Como es una vida tan bonita, tan apasionante, tan grande, tantos ejemplos, ya lo decíamos la semana pasada, la vida de los santos para nosotros, cristianos católicos, pues son ejemplos de hombres y mujeres ejemplares en virtudes, en obediencia a Dios, que son para nosotros pues ejemplo a seguir, cómo debe vivir un buen católico, un buen cristiano, ¿sí? En obediencia, en amor a Dios primero y al prójimo. Entonces, esta vida de San Francisco es muy apasionante y yo veo difícil que en un solo programa como el de hoy pues se pudiera abarcar todo lo que encierra esa vida tan especial. Así que este va a ser el primero de, creo yo, por lo menos 2 o 3 videos acerca de la vida de San Francisco. Yo creo que con 3 estaría bien. Y es que es muy apasionante hablar de él así nomás de pasadita, pues como que no. Bien, pues vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a comenzar por decir lo siguiente. Bueno, San Francisco de Asís aparece en la historia entre el año 1182 al año 1226. ¿Quién fue San Francisco? Bueno, San Francisco fue un fraile italiano que renunció a una vida de riqueza para dedicarse a la pobreza ascética, la predicación del Evangelio y el servicio a los pobres y leprosos. Ya lo decía al principio, San Francisco fundó la orden franciscana y es reconocido por su amor a la naturaleza, siendo proclamado patrono de la ecología. En esta imagen que tengo aquí a mis espaldas, bueno, pues se alcanza a ver
por ahí está San Francisco, y bueno, pues en una serie se alcanzan a notar algunos pajarillos, ¿no? Entonces San Francisco actualmente es reconocido como patrono de la ecología, porque, bueno, pues él amaba mucho la naturaleza en general, a todos los animalitos, las aves, aquella hermosa historia de San Francisco y el hermano lobo, ¿sí? Entre tantas y tantas cosas más. Entonces, además de fundar la orden franciscana, además de recibir los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues también actualmente es reconocido, como les decía, como patrono de la ecología por su amor a la naturaleza en general, animales, plantas, en fin, ¿sí? Entonces, importante. Su padre se llamaba Bernardone y era un rico comerciante de paños y telas y tenía pues una muy buena posición económica. Viajaba mucho por las ferias de Francia y sabía obviamente hablar el francés. Estamos hablando del papá de Bernardone. Era un cristiano corriente, autoritario, ávido de prestigio social y con deseos de riquezas. Su ideal era que sus 3 hijos fueran hallados o nombrados caballeros, es decir, hombres de prestigio. Su papá, Bernardone, papá de San Francisco, pues muy aterrizado en las cosas del mundo y deseando pues el reconocimiento, la riqueza, la fama, ¿sí? Más que otra cosa. Y San Francisco, bueno, pues en medio de este ambiente es donde crece. Su madre, llamada Pica, era muy religiosa y piadosa. Era una buena amiga, una mujer honesta, agradable en sus costumbres, con una virtud muy distinguida. Gozaba también del privilegio, en cierta manera, de tener una semejanza con Santa Isabel. Y en este sentido, pues así ella le pone a San Francisco el nombre a su hijo. No es el padre en primera instancia, el papá. Por eso decíamos que parecía Santa Isabel, porque recuerden la cita del Evangelio de la Biblia, Sagrada Escritura, que fue ella, Santa Isabel, la madre de Juan el Bautista, quien le pone el nombre a San Juan, ¿sí? Cuando le preguntaban cuál iba a ser su nombre, decía, su nombre será Juan. Su papá no podía hablar, había quedado mudo por haber dudado de la providencia de Dios, y pues ella es quien le pone el nombre. En este sentido, pues en una ausencia, en esos viajes del papá Bernardone, pues esta mujer, Pica, madre de San Francisco, pues decide ponerle el nombre de Juan a su hijo, ¿sí? Ella le impone el nombre y no el papá, aunque bueno, pues todo va a cambiar como lo vamos a ver a continuación. Es así pues, como ya lo decíamos al inicio, Francisco nació a finales del año 1181 y comienzos del año 1182. Su madre se preocupó de bautizarlo cuanto antes, y en una de las ausencias del padre, pues ya lo dijimos, lo bautizó en la Catedral de San Rufino y le puso el nombre de Juan. Por ello, San Francisco de Asís pues siempre le tuvo una muy especial devoción a San Juan Bautista. Pero, aquí está el pero cuando regresa su padre, su papá Bernardone, pues decide que no, que él se va a llamar Francesco en italiano. Como decíamos al inicio, en la muy breve biografía, pues no biografía, sino lo que señalamos del papá, que era comerciante rico, mercader en telas, y iba mucho a Francia, hablaba francés. Entonces pues él decide ponerle, de ahí es que viene este nombre de Francisco, que significa francesito, eso significa Francisco. Entonces recuerden que la madre lo había bautizado a su mamá Pica como Juan, pero llega el papá de sus viajes y dice no, él se va a llamar Francesco en italiano, Francisco pues para nosotros, y bueno, pues significa, ya lo dijimos, francesito, ¿sí? Bueno, pues así se le ha de conocer durante toda su vida como Francisco, y bueno, pues él cursa sus primeros estudios en la escuela presbiteral de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál iglesia? Pues es la iglesia de San Jorge, que estaba a pocos metros de su casa. Fue creciendo en un ambiente de bienes materiales con ansias de llegar a ser un día juglar y caballero. Su corazón inquieto buscaba experiencias de aventura y soñaba con grandezas humanas. Pues él crece en ese ambiente en donde el papá pues es comerciante, tiene dinero, eran las épocas de los caballeros que lograban grandes hazañas, que iban de un lugar y conquistaban otro lugar, de un lugar a otro conquistando pues sitios, poblaciones en guerras.
Así que pues eso era algo que al papá Bernardone le llamaba mucho la atención y pues claro que quería que sus hijos pues fueran algún día nombrados caballeros, ¿sí? Y el mismo Francisco, pues creciendo en este ambiente con esa influencia de su padre, pues es que él está con un corazón inquieto buscando precisamente esas experiencias de aventura y soñando con grandes pues logros humanos. Eso es lo que él de joven pues anhelaba. San Francisco pues no fue un hombre de letras, ¿sí? Apenas aprendió a leer, a escribir y gustaba de la música y de la poesía, pero pues él no fue ni mucho menos un gran estudiante, pues él no estudió derecho, ni teología, ni cualquier otra ciencia de su tiempo. Hago un paréntesis aquí para señalar que, bueno, pues San Francisco es un gran santo en la Iglesia Católica, pero pues no estudió teología, no fue sacerdote, pues, ¿sí? Es un religioso, un santo muy amado, muy conocido, fundador de esta grandísima orden franciscana que está por todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo hay franciscanos, pero pues él realmente ni se propuso fundar esta orden tampoco, ni tampoco fue un gran estudiante. Era de familia de dinero, sí, y de mucho dinero, su papá tenía mucho dinero, pero él no era un hombre estudiado, un hombre de letras, ¿sí? Ni nada de eso. Sus aspiraciones eran otras y pues sí, se conoce que sabía leer y escribir y gustaba de la música y de la poesía, pero pues ya le decía, ni estudió derecho, ni teología, ni cualquier otra ciencia que en aquel tiempo eran pues como deseables que cualquier joven estudiara, ¿sí? La teología, el derecho, no. Más bien a él le gustaban los lujos, los placeres, ir a caballo y derrochar dinero en fiestas y banquetes con sus amigos. Sí, eso es lo que hacía este joven Francisco, pues era derrochador del dinero que en abundancia pues había en casa. Era muy generoso, cuenta su biografía, y tenía por eso pues muchos amigos que trataban de disfrutar precisamente de ese poder que él tenía con el dinero, disfrutar al máximo de las fiestas a su costa, ¿sí? También era San Francisco pues simpático, cortés y bueno pues se sentía, según su biografía, orgulloso de vivir esa vida, de tener esa suerte que le había tocado, de haber nacido en esa familia con dinero y pues bueno, pues él le daba vuelo, como decimos normalmente nosotros, ¿no? Le daba vuelo en fiestas, en banquetes, en todo esto, lleno de amigos, rodeado de halagos, en fin, y con esos deseos, como ya decíamos, de realizar hazañas humanas, ¿no? De cobrar fama, de tener reconocimiento. Su madre, sin embargo, pues trataba de inculcarle la fe cristiana. Esto nos recuerda también a la mamá de otro gran santo, del cual más adelante vamos a hablar, Santa Mónica, bendita madre de San Agustín, ¿sí? Que también oraba mucho por la conversión de su hijo, porque abrazara pues la fe. Así Pica, la madre de San Francisco, pues trataba de inculcar esa fe cristiana, pero en ese momento él no estaba muy interesado en ella y trataba de vivir como uno más, al igual que lo hacía su padre, ¿sí? Nada más que con la diferencia, pues, de que tenían dineros, mucho dinero, muchos dineros, y bueno, pues se podían dar lujos, se podían dar una vida que no cualquiera en aquel tiempo, pues, pudiera procurarse. Así que, pues bueno, pues era una vida que intentaba vivir lo mejor posible, y eso de lo mejor, pues entre comillas, ¿verdad? Tomás de Celano, su biógrafo, afirma acerca de San Francisco, hablando de sus rasgos físicos, de cómo era realmente San Francisco de Asís, pues afirma que era de estatura mediana, más bien tirando a pequeño, su cabeza de tamaño también mediano y redonda, la cara un poco alargada y saliente, la frente plana y pequeña, sus ojos eran regulares, negros y candorosos, dice el biógrafo. Tenía el cabello negro, las cejas rectas, la nariz proporcionada, fina y recta y las orejas erguidas. Y bueno, pues habla más acerca, fíjense, este detalle que nos habla este biógrafo de San Francisco acerca de su persona, cómo era, ¿sí? Señala también que las sienes eran planas, su lengua al hablar era dulce,
ardorosa y aguda, su voz vehemente, suave y clara y timbrada. ¿Sí? Fíjense cuántos detalles da, esto es curioso acerca de esta biografía. Los dientes apretados, regulares y blancos, los labios pequeños y finos, la barba negra y rala, el cuello delgado, la espalda recta, los brazos cortos, las manos delicadas, los dedos largos, las uñas salientes, las piernas delgadas, los pies pequeños y la piel suave. Qué interesante estos detalles que nos da este biógrafo acerca de la apariencia física de San Francisco, ¿sí? Detalles pues que rara vez se encuentran en una biografía con tanto, valga la redundancia, cuánto detalle, ¿no? De la persona de San Francisco. Continúa diciéndonos su biógrafo que en su juventud se esforzaba en ser el primero en pompas y en vanagloria, ¿sí? O sea, buscaba la fama, quería ser reconocido. Era un hombre, digamos, un joven muy mundano, ¿sí? Dado a los juegos y a los caprichos, con palabras jocosas y vanas en las canciones que junto con sus compañeros de parranda pues hacían, y en los vestidos suaves y cómodos. Y aunque era muy rico, no estaba tocado de avaricia, sino que era pródigo, es decir, era rico, su papá era rico, lo tenía para su tiempo, pues todo lo que había lo tenía él en su tiempo, pero no era avaro, al contrario, como dice aquí el biógrafo, era pródigo, es decir, dispensaba, daba a sus amigos lo que tenía y lo compartía con gran generosidad. No era ávido a acumular dinero, sino manirroto, digámoslo así, negociante cauto, pero muy fácil dilapidor. Entonces, pues ahí nos habla un poco de la personalidad de este gran santo del cual estamos hablando el día de hoy, de su familia, de las riquezas que tenía, pero también de cómo, a pesar de todo ello, de que le gustaba mucho la fiesta, andar en parrandas, como decimos, pues no se afanaba por acumular, por tener, digamos que gozaba felizmente de la posición que tenía, de la posición económica que tenía, y pues no se ponía a preocuparse si el día de mañana iba a haber más o no iba a haber. Él simplemente lo disfrutaba, y lo disfrutaba con alegría, regalando todo lo que podía a sus amigos en cuanto a las fiestas y todo ello, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues ahí se empieza a vislumbrar una cierta personalidad de lo que vendría a ser después este gran amante de Jesús, este imitador de Jesús, este hombre que más adelante, como vamos a ver en su biografía, pues deja todo por el Señor. Pero vamos por partes, porque la biografía es muy interesante y pues va para largo. Era con todo de trato muy humano, hábil y en extremo afable, es decir, amable con todos, ¿sí? Alegre, amable, aunque pues todo esto, digamos de alguna forma era un atributo, el ser amable, el ser afable con los demás, y regalaba fácilmente lo que tenía, pues era, digamos, una cualidad, pero al mismo tiempo pudiéramos decir que era una desgracia para él. ¿Por qué? Porque siendo como era, generoso, dado a regalar, dado a darse totalmente sin ponerse a ver, pues por supuesto que eran muchos, pero muchos, los que sobre todo por esto iban en pos de él, buscando y a veces obrando el mal e incitándolo también a él a la corrupción. Entonces, aunque él se esforzaba por pasársela bien, que era pues su meta, como ya lo hemos dicho al inicio, pues claro que tenía muchísimos amigos. Mientras tienes dinero, fama y todo está bien, pues tienes muchísimos amigos, ¿no? Te sobran. Ya lo hemos experimentado en la vida, todos yo creo, pero cuando te empiezan a faltar las cosas materiales, bueno, pues mágicamente los amigos desaparecen. Pues este San Francisco tenía todos esos amigos a su alrededor por esta manera de ser y por todo lo que representaba el estar cerca de él, es decir, gozar, tener todos los pues gustos que se pudieran dar en aquel momento. Quien anduviera con él como amigo, bueno, pues estaba también con esa posibilidad de disfrutar de todo ello. Ya para el año, un poquito ya más adelante, en el año 1202, un duque llamado Irlingen
duque de Spoleto, bajo cuyo dominio estaba Asís, se ausentó. Los ciudadanos pobres de Asís aprovecharon el momento para lanzarse a la conquista de la fortaleza de Roca de Meggiori, Roca Meggiori, ¿sí? Y lo consiguieron. Era tiempo de conflictos, de guerras entre lo que ahora es Italia. En aquel tiempo, pues, esas comunidades que ahora forman lo que es el país de Italia, pues estaban en constante conflicto. Había reinados distintos y bueno, pues eran disputas, eran conflictos que tenían, ¿sí? Y bueno, pues en la ausencia de este duque, Irslingen, dice la biografía de la ciudad de Spoleto, pues los ciudadanos de Asís, viendo su ausencia, pues se van sobre de ellos, aprovechan el momento para lanzarse a la conquista y pues, ¿qué creen? Lo consiguieron. La gente del pueblo, consciente de su poder, consiguieron tener en sus manos el poder civil. Entonces, siempre en manos de los nobles partidarios del emperador, es decir, el pueblo pobre se va sobre los nobles aprovechando la ausencia de su líder y los logran vencer y tomar así el poder que siempre estuvo en manos de los nobles, ¿sí? Los nobles, pues algunos de ellos murieron, otros huyeron a Perusa, otra población de lo que es ahora Italia. Entre estos estaba el senador Ofreduccio, ¿sí? Que a la postre pues viene siendo el padre de la futura Santa Clara de Asís. Acuérdense que la orden franciscana fundada por San Francisco, bueno, pues tiene a los hermanos franciscanos, obviamente, pero también hay una orden religiosa franciscana de mujeres, que son las clarisas, ¿sí? Santa Clara, como vamos a ver en su biografía, pues es una joven que, viendo ya la conversión de este hombre, Francisco, y cómo empiezan a ir a buscarlo muchos jóvenes también para unírsele a él, queriendo vivir como él vivía, pues esto atrae también a una joven llamada Clara, y bueno, pues se le quiere unir, obviamente por ser puros hombres, pues no es aceptada de manera inmediata, ¿sí? Pero pues viene haciendo este hombre, de lo que estábamos hablando hace un momento, de los que huyeron, pues el padre precisamente, el senador Ofreduccio, que viene siendo el padre de la futura Santa Clara de Asís. Bien, pues los nobles huidos a Perusa consiguieron que Perusa declarara la guerra a Asís, ¿sí? Es decir, esos nobles que huyeron se van a otra ciudad, buscan adeptos y luego se van contra Asís, que a su vez ya había conquistado Spoleto, ¿sí? Como anteriormente lo dijimos. Y bueno, pues le hacen la guerra a esta población, a este poblado de Asís. Y pues el enfrentamiento tuvo lugar en el Ponte de San Giovanni. Y los de Asís fueron derrotados. O sea, primero ellos le ganan a Spoleto, luego se va Perusa contra ellos. Y aquí pues son derrotados. Hubo muchos muertos y otros fueron hechos prisioneros. Entre estos también estaba Francisco, entre estos prisioneros, que ávido de victorias con sus 20 años se había listado con sus conciudadanos. Acordémonos, ya lo dijimos al inicio, cómo San Francisco pues buscaba precisamente las glorias, ¿no? Ser armado caballero y tener victorias, que se le reconociera, que fuera un hombre conocido, un hombre de armas, un caballero, que en aquel tiempo pues era un gran reconocimiento, ¿sí? Para un hombre que fuera a una batalla armado como caballero y regresara triunfante, pues aquí la cosa le falla. San Francisco en ese afán pues va. La biografía también nos habla de que su padre, con el poder económico que tiene, pues le atavía de lo mejor que había en su momento en cuanto a armadura, caballo, le da lo mejor para que aquel hombre, hijo de Bernardone, Francisco, pues vaya a Pelé y venga victorioso, pero pues las cosas no salieron bien, y en esta batalla en donde Asís vuelve a tener conflictos, pues esta vez pierde contra Perusa, y entre esos que estaban prisioneros, pues está San Francisco con apenas sus 20 años de edad. Bien, un año estuvo en los calabozos de Perusa, ya para el año 1203 salió libre y de nuevo volvió a sus fiestas y banalidades. Acuérdense que pues él estaba siempre con amigos, en fiestas, gozando de la vida, con todo el poder económico que tenía, ¿sí? Entonces, y aparte pues
pues no le costaba nada, era de su papá, así que pues gozando de ese beneficio, ¿sí? Pero algo empieza a cambiar en este hombre, en el corazón de este hombre. Pues él, ese tiempo que tuvo en la cárcel, lo dejó pensando mucho en qué era realmente lo que estaba buscando, qué era lo que quería en su vida. Esa etapa de la vida en todo hombre, en toda mujer, en donde realmente nos ponemos a pensar qué estamos haciendo y si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos o no. Ese tiempo en la cárcel, pues a Francisco le sirve precisamente para eso, para meditar, para reflexionar de qué era lo que realmente quería en la vida. Llevar esa vida como hasta el momento la estaba teniendo, llena de fiestas, de halagos, de bohemio, de canciones, de banquetes, de todo lo que en su momento había. Pues empieza él a reflexionar. Al poco tiempo pues sucede que cae gravemente enfermo y durante varias semanas el Señor le fue llevando a sentir hastío de aquellos placeres de los que tanto él gozaba, los placeres del mundo, como ya dijimos, esas fiestas, esas borracheras, esas canciones, todo lo que vivía. Aunque todavía seguía teniendo ideas de grandeza, de armarse caballero y de regresar a su poblado, a su ciudad triunfante, esas grandezas, pues soñaba con tener un palacio y conseguir muchas más glorias humanas. Sin embargo, era más compasivo con los pobres y más generoso con ellos. Es así que un día encontró a un caballero, un hombre pobre, y le dio ricos vestidos que él llevaba puestos, se los regala. El Señor le seguía los pasos ya de cerca, lo iba, digamos, siguiendo. Por ahí hace poquito escuché en una Santa Misa, aquí en nuestra comunidad, un sacerdote vino, un sacerdote que no es el que está regularmente con nosotros, que vino en una ocasión de visita, hace ya algunos meses, y decía algo que me deja pensando en esta parte de la biografía de San Francisco en la cual estamos, de cómo el Señor poquito a poco le iba haciendo algunos llamados, ¿no? Y volviendo a esto que les decía, pues recuerdo que ese sacerdote vino y en la homilía decía que cuando Dios ya te señala, como que te tiene un plan, te sigue, decía el sacerdote, 3 pasos: te sigue, te persigue y te consigue, ¿sí? Te sigue el Señor, te persigue y te consigue. Y así parece que está ocurriendo con San Francisco. Lo va a tomar, como ocurrió con muchos santos, como ocurrió con grandes hombres de la Sagrada Escritura, por ejemplo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Me viene a la memoria el caso de el apóstol de los gentiles, San Pablo, pues como Dios lo va llamando poquito a poco y lo toma, ¿no? Lo toma tomando esas capacidades que él tenía de ser muy fiel a lo que creía, perseguidor de la iglesia. No me quiero desviar de lo que estamos, pero Dios toma esas cualidades en ese momento de San Pablo y luego lo llama para que le sirva. Dios veía en San Francisco, por supuesto, esa generosidad, ese amor que de alguna manera ya demostraba aún en su mundo y en esa vida en la cual vivía, ya demostraba, tenía algunos matices, algunos destellos de lo que más tarde iba a ser su gran vocación. Así que pues lo va siguiendo de cerca, es el Señor, le va siguiendo los pasos de cerca, y dice su biógrafo que poco después se le muestra en visión un suntuoso palacio. San Francisco empieza a tener sueños, visiones, y bueno, en esta visión dice que el biógrafo que tiene valga la redundancia, una visión en un suntuoso palacio en el cual ve provisión abundante de armas y una bellísima esposa, todo aquello de lo cual él soñaba: triunfo humano, armas, conquistador, mujeres. Pues bueno, ve este palacio y Francisco es llamado por su nombre en sueños, y alentado con la promesa de cuanto se le presenta, con el objeto de participar en lances de armas, intenta marchar a la puya, es decir, a la guerra, al combate, y preparados con exageración los arreos necesarios, se presenta a conseguir aquellos honores de caballero que tanto y tanto deseaba. El espíritu carnal le sugería una interpretación carnal de la visión, esta visión de la que estamos hablando.
su espíritu pues le pide como que interprete de acuerdo a lo que él vive, a la visión anterior. Siendo así que en los tesoros de la sabiduría de Dios se escondía algo mucho más excelente que en aquel momento San Francisco, en ese momento en que está viviendo, pues no alcanza a entender qué es lo que Dios le estaba queriendo mostrar, ¿sí? Él lo interpreta conforme a como él está viviendo, pero lo que Dios le quería mostrar con esas armas y esa bellísima esposa, pues no es precisamente una mujer, ¿sí? Dios ya le estaba llamando, ya le estaba dando señales de lo que le estaba queriendo regalar en un futuro, ¿sí? Pero no es tal cual, no es armas para pelear como él hubiera pensado, no es una esposa con la cual él se va a casar y a tener hijos y a llevar una vida, digamos, muy común, muy de mundo, sino que Dios lo estaba llamando para algo muchísimo más grande y más excelente. Una noche, pues, mientras duerme, alguien le habla en una visión por segunda vez y se interesa con detalle por saber a dónde intenta encaminarse, ¿sí? Esa imagen, esa voz, esa visión, pues le cuestiona en relación hacia dónde va y cómo él le contará su decisión y que se iba, nuevamente le vuelve a decir aquella visión, pues me voy a la puya, me voy a las armas, insisto, y la imagen insistió en preguntarle, dice su biógrafo, ¿quién puede favorecer más? Le hace una pregunta, ¿quién puede favorecer más? ¿El siervo o el Señor? Y responde San Francisco, pues el otro. Entonces la visión le dice, bueno, ¿y entonces por qué buscas al siervo en lugar del Señor? Y bueno, San Francisco replica o contesta, entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice, vuélvete a la tierra de tu nacimiento porque yo haré que tu visión se cumpla espiritualmente. Fíjense la diferencia, ¿sí? Dice, yo haré que tu visión se cumpla cuanto viste, vas a tener armas para combatir y vas a tener una bella esposa, pero vas a regresar para que se cumpla espiritualmente lo que has visto. Bueno, pues atendiendo a esto, San Francisco se vuelve sin tardanza hecho ya ejemplo de obediencia, ya empezaba a tener algunos atisbos de lo que iba a ser su vida, ¿no? Obedece a aquella visión que tiene, aquella voz que le llama y le dice, tienes que hacer esto, ¿sí? Me recuerda también a la vida de nuestro patrono del canal, San José, que en sueños Dios le habla y le da órdenes, y aquel hombre casto, santo, San José, pues siempre escuchaba esa voz que le hablaba y pues claro que le hacía caso. Entonces así San Francisco, en ese sueño, en esa visión que tiene, pues obedece y regresa a su ciudad, renunciando a su propia voluntad. Así como les decía, como Saulo se convierte y deja de ser Saulo para convertirse en Pablo. Así San Francisco también. Al cabo de no muchos días de su regreso a Asís, una tarde fue elegido por sus compañeros como jefe de cuadrilla para que hiciera a su gusto lo que más deseara. ¿Sí? Sus amigos, sus viejos amigos, pues le invitan a seguir en aquellas andanzas, en aquellos juergas, en aquellas fiestas, y pues claro, no va a ser tan fácil que se suelte de todo eso que había estado él frecuentando, de aquellos amigos, de aquel tipo de vida, y sobre todo si tomamos en cuenta cómo ayudaba a sus amigos para andar en los bailes, cómo él pagaba todo, pues claro que los amigos no lo iban a dejar tan fácil, ¿no? Que se les fuera aquel, digamos, proveedor, ¿sí? Entonces, pues lo vuelven a invitar y San Francisco pues vuelve a andar otra vez en esas situaciones. Es así que pues bueno, pues accede, manda a preparar un exquisito banquete, una merienda, tantas veces pues lo había hecho anteriormente. Cuando después de aquel banquete salieron de la casa, los amigos se formaron delante de él, él iba cantando por las calles y le colocan un bastón como el bastón de mando del que lleva la batuta, ¿no? De aquel grupo de jóvenes, al cual lo ponen como jefe. Iba un poco atrás de ellos sin cantar y ya un poco pensativo, meditando, reflexionando,
Y bueno, pues cuenta su biógrafo que sucede que súbitamente lo visitara el Señor. Fíjense qué curioso, cuando andaba ahí en sus andanzas con sus amigos, en esa fiesta por la calle, pues ahí lo toma el Señor, lo toma, tiene una visión donde el Señor lo visita y su corazón quedó tan lleno de dulzura que ya ni podía hablar, ni moverse, ni era capaz de sentir ni de percibir nada fuera de aquella dulcedumbre. Esto pues es algo que el mismo San Francisco narra después y por eso su biógrafo pues lo escribe, ¿sí? Esto es lo que él experimentó en ese grupo de amigos con los que iba por la calle, en donde pues lo ponen a él como jefe, pero él se queda atrás precisamente porque iba pensando quizás que tan bien estaba haciendo las cosas y pues seguramente que no eran ni de él mismo de su agrado, no estaba contento, ya su corazón no estaba ahí con ellos, aunque estaba siguiéndolos, ¿sí? El Señor lo toma y quedó de tal suerte enajenado en los sentidos que, como él lo dijo más tarde, aunque lo hubieran partido en pedazos, ni se hubiera podido mover del lugar. O sea, Dios lo toma, lo lleva y lo va seduciendo, como aquella bonita canción que dice, me ha seducido, Señor, ¿sí? Cuando Dios toma a alguien, pues lo toma y lo toma porque le tiene planes, ¿sí? Así es con muchos santos, con muchas personas, cuando tienen ese cambio en la vida, esa conversión, Dios toma y, como decíamos hace ratito, de esas palabras de aquel sacerdote, Dios te sigue, te persigue y te consigue. Es decir, una vez que Dios te elige, pues ya no te va a dejar, ¿sí? No te va a soltar. Bien, como los amigos miraran atrás y le vieran bastante alejado de ellos, se volvieron hasta él, atemorizados, lo contemplaron como un hombre cambiado, como si fuera ya otro. Ellos mismos se sorprenden y dicen, bueno, pues ¿qué le pasa a este, no? ¿Por qué no se divierte? ¿Por qué no viene cantando? ¿Por qué está tan pensativo? ¿Y por qué tiene esa expresión como que ni siquiera está aquí? Dios ya lo había tomado, Dios ya lo había tocado y ya estaba él en otro mundo, aún estando todavía aquí, ¿sí? Entonces los amigos pues le cuestionan, le preguntan en qué pensabas, ¿qué no venías con nosotros? ¿Por qué te quedaste atrás? ¿Es que piensas acaso ya casarte? Los amigos, los jóvenes, pues pensando en las cosas del mundo, pues lo ven así y pues atinan a pensar, quizás ya anda por ahí enamorado, ya lo trae por ahí alguien, como decimos acá, banqueteando, ¿verdad? ¿Acaso piensas casarte? A lo cual respondió vivazmente San Francisco diciéndoles, ¿decís verdad? Porque estoy pensando en tomar una esposa tan noble, rica y hermosa como nunca habéis visto otra, ¿sí? Ya les estaba diciendo que sí se iba a casar y que era la mejor de todas las esposas, la más bella, la más rica, la más hermosa, y les dice, como nunca ustedes han visto a otra. Obviamente ellos, sus amigos, lo tomaron a burla, pero él, sin embargo, no lo dijo por sí, sino inspirado por Dios. Ya aquel hombre estaba hablando, pero ya no era, como dice la Sagrada Escritura, él quien hablaba, sino era Dios quien hablaba por él, ¿sí? Porque la dichosa esposa, más tarde, pues vamos a venir a saber que pues es precisamente la única y verdadera religión que es esta, la Iglesia Católica. Esa es la esposa de la cual él hablaba. Y que más tarde abrazó como su esposa, como su señora, como aquella a quien debía de servir. Entre todas, pues la más noble, decía él, la más rica y la más hermosa en su pobreza, ¿sí? Desde ese momento empezó a mirarse ya como un vil servidor, a despreciar todo aquello en que antes había tenido puesto su corazón. San Francisco pues ya empieza a dejar este mundo aún estando aquí, ¿sí? Ya vive aquí, pero ya está apegado a las cosas del cielo, aún todavía viviendo aquí. Así que decidido a seguir a Cristo sin condiciones desde hacer algo por los demás, y saca en secreto, hablando ya de las riquezas, un lote de telas de su padre para dar el dinero a la iglesia y a los pobres. Tomás de Celano, su biógrafo lo explica así. Un día se levanta, protégese,
San Francisco, haciéndose la señal de la cruz y aparejando el caballo, monta sobre él, cargado el caballo con los paños de escarlata para la venta. Camina ligero hacia la ciudad de Foligno, vende allí todo, como siempre, todo el género que lleva y de telas, pues lo vende. Recordemos que pues algo le aprendió a su papá, era un buen comerciante, su papá un rico comerciante, pues San Francisco lo veía y pues no le era difícil vender todo aquello, así que lo vende, e incluso el caballo también, en el cual había montado pues todas aquellas preciosas telas, y también el caballo lo vende y le dan el equivalente al valor del mismo, más las telas que había vendido. Entonces aquel cargamento valioso junto con el animal pues es vendido por San Francisco, y ya de vuelta, abandonado ya el equipaje y aquella carga, delibera religiosamente ahora qué hacer con aquel dinero. Y al punto, maravillosamente convertido del todo a la obra de Dios, no pudiendo tolerar el tener que llevaba consigo una hora más aquel dinero, o sea, él ya pensaba en qué hago con este dinero, o sea, lo tengo que regalar, no lo quiero, esto es para quien lo necesite. Y bueno, pues estimando como arena todo aquello, su ganancia, corre presuroso para hacerse de todo esto, regresando a Asís, y pues buscando qué hacer, pues ya con una iglesia próxima al camino, y decide que ahí es donde va a regalar aquel dinero, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay algo interesante aquí, porque San Francisco no recibe, digamos, una instrucción, ¿no? No tiene un guía espiritual, ¿sí? Como ocurre con muchas personas, con muchos santos y santas, en donde pues son llamados por Dios, sí, claro, pero de alguna manera tienen un ejemplo, un hombre al cual seguir, una mujer al cual seguir e imitar. San Francisco no, todo aquello le van haciendo de su corazón, es Dios mismo quien toca su corazón, y él, conforme actúa, que de por sí antes ya era generoso, pues empieza él a meditar y a ver todo lo que tenía a su alrededor, aquella riqueza, y empieza a pensar en cómo eso pudiera ayudar tanto a otras personas. Y aunque pues no era de él totalmente, porque era de su padre, y aunque él tenía derecho a todo aquello, bueno, pues no era el momento de tener la herencia, ¿sí? Pero él decide que pues de todas maneras le pertenece, empieza a vender aquello, y pues empieza a regalarlo, va a la ciudad y pues ardiendo en caridad, de ese fuego divino que ya le estaba quemando en su pecho, pues empieza a regalar generosamente todo aquello. En cuanto lo vieron los que lo conocían, al comparar lo presente de él con lo que habían conocido, pues decían, este se ha vuelto loco, y así que se desatan en insultos, saludándole como a un loco y a un demente, y arrojándole barro y piedras por donde él pasaba en el camino. No era normal, no era normal lo que la gente estaba viendo acerca de San Francisco, de este joven hijo de Bernardone, muy rico, y que ahora pues está totalmente irreconocible. Parecía que era, decían, dice su biógrafo y dicen las crónicas, la historia, que pues era otro, era el mismo Francisco, pero era otra persona, actuaba distinto, se comportaba de una manera diferente, ya no procuraba, ya no andaba con los amigos. Por supuesto que el papá pues se enfurece mucho por este cambio y por este despilfarro que hace San Francisco de los bienes de su padre. Y bueno, pues sí, efectivamente la gente lo empieza a ver como un loco, como alguien que ha perdido la cordura, ¿sí? Lo contemplaban tan otro de lo que antes había sido, y tan consumido por la maceración de su carne, es decir, por no solamente el cambio en su actitud, la forma de comportarse, sino la forma en cómo él se vestía, cómo actuaba. Antes se vestía de ricas prendas, ¿sí? Pues imagínense, su papá siendo un rico mercader, pues claro que vestía él pues bien, traía dinero y pues se comportaba de una forma muy distinta, y ahora andaba, digámoslo así, pues a lo mejor descuidado,
con telas muy sencillas, con solamente lo indispensable y con un comportamiento pues distinto, pues obviamente decían, pues ya, ya se le aflojó un tornillo, ¿no? Como decimos nosotros comúnmente. Eh, ya no era San Francisco, ya no era el joven aquel despilfarrador, fiestero, ávido de riquezas para compartir con los demás, ávido de aventuras, ávido de pullas, como dice el biógrafo, de conquistas y de caballeros y de honores, sino que ahora vive pues de una manera pobre, sencilla, humilde, ¿sí? Esa es la historia que nos narra el biógrafo, y bueno, pues todo esto va totalmente en contra de lo que se conocía, y pues ante todo esto lo curioso es que ante estos insultos, ante esta manera de actuar de San Francisco, pudiera pensarse que pues a él aquello le dolería, ¿no? El hecho de que le humillaran, de que le lanzaran barro, de que le dijeran loco, pero ¿qué creen? No, eso no le preocupaba en lo más mínimo a este hombre, nada, no le preocupaba nada, nada de eso, y al contrario daba gracias a Dios por todos aquellos insultos que le decían, por todo aquello que le señalaban, porque por amor a Dios estaba haciendo todo aquello y no tanto por exhibirse, porque dijeran, ay, mira qué bueno es. No, era simplemente el renunciar a todo lo que había él vivido, a toda la vida que estaba llevando, para vivir de una manera totalmente distinta, pobre y sencilla. Cayó en la cuenta de que aquello, como dice el libro de la Sagrada Escritura, el libro de Coelet, todo era vanidad de vanidades, ¿sí? Él ya todo lo veía como que no tenía sentido, las parrandas, las fiestas, esos sueños que él tenía ya no eran algo que valiera la pena, sino que la verdadera y única alegría estaba en estar con Dios, en servirlo a Él, en la persona de los prójimos. Entonces, esto, a partir de esto, empieza a cambiar la vida de él, pero también de muchos de los hombres de aquel tiempo, porque, como decía al inicio, San Francisco no se propuso iniciar una orden, ¿sí?, de religiosos. Él siente el llamado, pero es precisamente esta forma de ser, de actuar, de comportarse, siendo rico y abrazando la pobreza, lo que hace que mucha gente, muchos jóvenes volteen a verlo y decir, caray, pues algo distinto, es una forma de ser distinta, pero pues es muy atractivo porque aunque decían que estaba loco, él se veía feliz, estaba contento. Entonces, eso llama la atención mucho y dicen, muchos empiezan a seguirle, muchos empiezan a querer ser como él, van y lo buscan y le piden que lo reciba, que les permita acompañarlo. Pues él les dice, pues es que yo no soy nadie, yo solamente sigo lo que Dios me habla en mi corazón, pero no pretendo tener un grupo, ni mucho menos. Y bueno, pues poco a poco así va creciendo aquellos primeros franciscanos, hombres que dejando también todo, porque no es fácil que dejes todos tus bienes ni antes ni ahora. Imaginen a ustedes a un joven, si pudiéramos ponerlo en perspectiva, el día de hoy un joven que sea muy rico, millonario, que su papá sea dueño de empresas, etcétera, y que viva de lo mejor, con los mejores lujos que hoy la vida puede dar, y que de repente decidiera dejar todo para vivir pobremente, vivir feliz y servir a Dios. Sería muy difícil que eso lo viéramos el día de hoy, ¿sí? Por tanta cosa, por tanta vanidad, por tanto lujo, por tantas cosas que hay. Pues era lo mismo, nada más que con los lujos, con las cosas de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, pues este hombre, Francisco, lo hace y cambia no solamente la sociedad de su tiempo, sino que impacta a todo el mundo, ¿sí? La orden franciscana, vuelvo a insistir, está en todas partes. Pues miren, la vida de San Francisco es apasionante, ¿sí? Por eso, como les decía al inicio, nos va a llevar no solamente este programa, este video del día de hoy, sino que nos va a llevar, yo digo que por lo menos otros dos. No sé si a ustedes les está gustando conocer acerca de San Francisco, me imagino que ya muchos han escuchado de él, no sé si a detalle, pero aquí voy a tratar de, en estos videos, compartir
los detalles más importantes, porque hablar de toda la obra de San Francisco, de toda su vida, es complicado, y más cuando se trata de transmitirlo en videos, porque a veces la gente dice, híjole, está muy largo el video, se tarda mucho. Pues sí, pero como lo he dicho otras veces, ¿qué es mejor? Recibir algo que te dure un poco más, pero que te deje algo, a tener un video de unos 4 o 5 minutos o menos y que no te deje nada. Bueno, no sé ustedes. Pero bueno, el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar, ¿sí? Hasta aquí le vamos a dejar para no hacerlo tan largo, y la próxima semana continuar con el segundo video, la segunda parte de esta vida, de esta serie de programas llamado Vida de Santos, y que a partir de hoy estamos iniciando con la vida de San Francisco de Asís. Dicho sea de paso, si ustedes quieren conocer la vida de San Francisco de Asís, pero a grandes detalles, les recomiendo este libro. Se llama San Francisco, las florecillas de San Francisco, ¿sí? Este es un libro muy, muy viejito, muy viejito, ¿sí? Ya está bastante deteriorado, pero está buenísimo. No estoy diciendo que lo vayan a encontrar así. Ya actualmente este libro, Las florecillas, pues claro que está saliendo en ediciones nuevas. Esta es una edición muy, muy viejita que me encontré por ahí en una librería. En cuanto lo vi, ya conociendo la obra de San Francisco, pues inmediatamente lo adquirí. Y bueno, pues les recomiendo mucho que busquen este libro, Las florecillas de San Francisco. Hay muchos libros escritos acerca de la vida de San Francisco, de la vida y obra de San Francisco, pero este es el más importante, Las florecillas de San Francisco. Búsquenlo y van a ver qué libro tan maravilloso, cómo nos habla de cosas tan hermosas acerca de este hombre que ha impactado la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familia, ojalá de verdad que les resulte interesante estos videos. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, pues yo déjenme decirles, perdón, que cada vez que transmito un video, cada vez que hablo de algún tema específico, yo lo disfruto mucho, ¿sí? A veces me dicen, oye, ¿y por qué hacer los videos si lo ven como 10 personas nada más? Bueno, pues es que pues, yo lo disfruto mucho. Gozo cada vez que preparo un tema, cada vez que elaboro el tema, que me tardo un buen ratito ahí elaborándolo. Yo lo disfruto porque lo transmito, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Es como si yo mismo lo estuviera disfrutando. Me gusta mucho hacerlo y me gusta mucho retroalimentarme, ¿sí? Cada vez que comparto algo, una clase de Biblia o una biografía, o cuando hablamos de la Eucaristía, etcétera, etcétera, para mí es un gozo, aunque a lo mejor lo puedan ver solamente 10 personas, o a lo mejor solamente 5, o a lo mejor solamente una. Eso Dios lo sabe, ¿sí? Pero para mí es un disfrute, un gozo. Pues ojalá que también para ustedes lo sea, ojalá que no los aburra con esto, pero pues les digo, es contenido que sí nos aporta algo, ¿sí? Bueno, pues si les ha gustado, compártanlo, y recuerden que este es el primero de varios videos que voy a transmitir acerca de la vida de San Francisco, y por supuesto de otros santos. Ya la semana pasada transmitimos la vida de San Pascual Bailón, patrono de la adoración nocturna en todo el mundo, y aquí en México también, por supuesto, ¿sí? Hoy la vida de San Francisco, la semana que viene la segunda parte, y vamos a ver si, yo creo que van a ser, como les decía, unos 2 o 3 videos mínimo de la vida de San Francisco. Pues que tengan un excelente fin de semana, lo que queda de él, y pues vamos a terminar como empezamos, si les parece, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos, aunque breves, pero creo yo sustanciosos, con la oración perfecta que Cristo nos ha enseñado para darle gracias al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y terminamos con una oración al patrono del canal, a San José. Oh custodio y padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendados la misma inocencia de Cristo y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia y corazón puro, y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides, si te ha gustado este video, compártelo por favor, te lo agradecería mucho. Y si te ha gustado, pues también ahí ponle like. Ya les digo, no pretendo tener 20,000 seguidores, que si así fuera, pues qué bueno. Pero si hay 3 o 5, ya, con eso ya está bien. Pero si le das like, pues eso a mí me dice que sí te gustó. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga. Si Dios nos presta vida, pues nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.